Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, secretos y, por supuesto, mucha farándula. Hoy tengo un tema que me tiene literalmente en ascuas. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado debates, especulaciones y sobre todo mucho morbo. Como habrán podido ver en el título, hoy vamos a hablar sobre Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todas suspirando. Y no solo vamos a hablar de él, sino de un tema muy específico y que sigue generando preguntas: la razón del fin de su romance. Un romance que, como recordarán, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor a primera vista, en el amor verdadero, y que, de repente, como una estrella fugaz, desapareció. Y lo más jugoso de todo: la culpable. Sí, según las últimas revelaciones, hay una persona señalada como la responsable del fin de esta historia de amor. Una persona que, al parecer, no supo valorar el tesoro que tenía entre manos. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron las razones profundas, las verdaderas razones detrás de esta ruptura que nos rompió el corazón a muchas? Todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a desentrañar hoy. Así que prepárense para sumergirse en este chismecito que está *on fire*, porque créanme, hay tela para cortar. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para armar el rompecabezas completo. Y antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, y para no perdernos nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen sus comentarios, sus opiniones, porque a mí me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con lo que se dice? ¿Tienen otra versión? Déjenlo en los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender mejor este tema, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, a ese momento mágico en la vida de Can Yaman, un momento que para muchos fue el inicio de una historia de amor de cuento de hadas. Hace unos años, Can Yaman, nuestro querido galán, estaba viviendo un momento álgido en su carrera. Sus novelas eran un éxito rotundo, un éxito que traspasaba fronteras. Erkencicus lo había catapultado a la fama internacional. Su popularidad se disparaba a nivel mundial, y su vida parecía perfecta. Portadas de revistas, entrevistas, fanáticos enloquecidos, todo el mundo quería saber más de él. Y fue en medio de este furor mediático, en medio de la locura, que conoció a Diletta Leotta. Diletta Leotta es una presentadora de televisión italiana, muy famosa, con una gran legión de seguidores. Una de las mujeres más deseadas y admiradas de Italia. Su carisma, su belleza, su profesionalismo, todo la hacía destacar. Era sin duda una de las mujeres más codiciadas del país de la bota, y su relación con Can Yaman fue, desde el principio, un boom. Un terremoto mediático. Las fotos juntos inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Besos, abrazos, miradas cómplices. Parecían la pareja perfecta, enamorados, felices, todo un cuento de hadas. Parecían haber encontrado el amor verdadero en medio de la tormenta mediática. Imaginen la escena: Can Yaman, el príncipe turco, y Diletta Leotta, la princesa italiana. Una historia de amor que cruzaba fronteras, que fusionaba culturas y que prometía un final feliz. ¿Qué podía salir mal? Y aquí es donde empieza la verdadera historia, la que no vimos en las fotos, la que no leímos en las portadas. Porque, como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. Un final que al principio fue envuelto en misterio, en especulaciones, en rumores que iban y venían, sin dar una respuesta clara. Las razones eran difusas y la verdad, al menos para el público, permanecía oculta. La gran pregunta era: ¿por qué? ¿Qué pasó? Se habló de agendas incompatibles, de la distancia, de la presión mediática. Los clásicos. Las excusas fáciles, las respuestas evasivas. ¿Pero eran esas las verdaderas razones? ¿O había algo más que no se decía? Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, la verdad, por más que se intente ocultar, siempre sale a la luz, tarde o temprano. La verdad, aunque a veces dolorosa, termina por revelarse.
Y en este caso la verdad, o al menos la versión que ha circulado con más fuerza y que ha ganado terreno en los medios, apunta a Diletta Leotta como la principal responsable del fin de la relación. Sí, señoras y señores, la supuesta villana de la historia. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál es la razón por la que Diletta Leotta sería la culpable de romper el corazón de nuestro amado Khan? Bueno, aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones, las filtraciones y, por supuesto, los secretos que se filtran desde el círculo cercano de la pareja. Fuentes anónimas, declaraciones indirectas, pistas que se van uniendo para crear un retrato, a veces difuso, de lo que pudo haber sucedido. Según las fuentes, y repito, según las fuentes la principal razón del fin de esta relación fue la falta de confianza. Sí, al parecer, Can Yaman comenzó a desconfiar de Diletta. Una desconfianza que, como un veneno silencioso, fue minando la relación desde adentro. ¿Y por qué? Pues al parecer por sus constantes salidas, sus encuentros con otras personas, y una supuesta falta de compromiso por su parte. Se dice, y esto es un rumor que ha cobrado fuerza, que Can Yaman, al ser una persona muy tradicional, muy apegado a sus raíces, a su familia, buscaba una relación estable y duradera. Un compromiso formal. Quería algo más que solo el romance superficial que parecía tener con Diletta. Buscaba compromiso, quería construir un futuro juntos, sentar cabeza, formar una familia, tal vez, todo un plan de vida. Imaginen la situación, Khan con su visión de la vida, con sus valores, soñando con un futuro compartido, con una familia unida. ¿Y Diletta? Sin embargo, según las fuentes, Diletta no compartía esta misma visión. Ella, con una exitosa carrera profesional en pleno auge, con una agenda repleta de compromisos, con una vida social muy activa, con una libertad que parecía disfrutar, no estaba preparada para comprometerse seriamente. Prefería disfrutar de su soltería, de su éxito, de las oportunidades que se le presentaban. La vida para ella era un juego, una aventura. Esta diferencia de perspectivas, esta incompatibilidad en sus planes de vida, sumada a la supuesta falta de confianza, fue, al parecer, la gota que colmó el vaso. Can Yaman, cansado de la situación, decepcionado, con el corazón roto, decidió ponerle fin a la relación. Una decisión que, aunque dolorosa, parecía ser la más sensata para ambos. O al menos, la más sensata para él. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, más dramática. Porque aunque en un principio se habló de un acuerdo amistoso, de una separación en buenos términos, de un simple no funcionó, las últimas declaraciones, las indirectas, las filtraciones, sugieren todo lo contrario. Sugieren que la ruptura no fue tan amigable como se quiso hacer ver. Según algunos medios, y esta es la parte que más ha resonado, Can Yaman estaría dolido, decepcionado y hasta resentido por la actitud de Diletta. No se lo esperaba. Había puesto su corazón en esa relación, había apostado por un futuro, y el final lo tomó por sorpresa. Se dice que Khan no entendió por qué Diletta no estaba dispuesta a comprometerse, a apostar por la relación, a construir un futuro juntos. ¿Por qué la reticencia? ¿Por qué esa falta de compromiso? Y que le costó mucho aceptar la situación. Le costó mucho asimilar que el cuento de hadas había terminado. Esto explicaría en parte la distancia que se creó entre ambos después de la ruptura, y la negativa de Khan a hablar sobre el tema, a dar detalles. Evitaba el tema, como si fuera una herida que aún no había sanado. Además hay rumores, y estos son aún más jugosos, de que Diletta, tras la ruptura, se apresuró a rehacer su vida sentimental. Muy rápido. Se le vio con otras personas, se habló de nuevos romances, y esto, por supuesto, habría agravado la situación, habría generado aún más dolor en Can Yaman, quien tal vez esperaba, no una reconciliación, pero sí un poco más de respeto, de tiempo. Imaginen el escenario, Khan dolido, decepcionado, viendo cómo la persona que amó rehacía su vida a una velocidad vertiginosa. Un golpe bajo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Diletta Leotta realmente la culpable? ¿Es ella la mala de la película? Es difícil saberlo con certeza. El mundo de la farándula es así, lleno de especulaciones, de medias verdades, de secretos a voces. Lo que sí es cierto, y no podemos negarlo, es que la historia de amor entre Can Yaman y Diletta Leotta terminó, y que, según las últimas informaciones, no terminó de la mejor manera. No terminó como muchos esperábamos, con un final feliz, con un y vivieron felices para siempre.
Lo que nos queda claro es que las relaciones en el mundo de la farándula son complejas, son frágiles, y que muchas veces, lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón no es la realidad completa. Hay mucho más que no se ve, muchas presiones, muchos secretos, muchas expectativas, y muchas personas involucradas que pueden afectar el desarrollo y la estabilidad de una relación. Las agendas apretadas, las carreras profesionales en auge, la presión mediática, la distancia física, todos estos factores pueden jugar en contra. Y por supuesto, la falta de comunicación, la falta de confianza, las diferencias en las prioridades, las diferentes visiones de la vida, pueden ser factores determinantes en el fin de una relación. En este caso, parece que las diferencias en las prioridades, en los planes de vida, y la falta de confianza fueron los elementos que detonaron el final. Dos personas con visiones diferentes, con sueños diferentes, intentando encajar en un rompecabezas que al final no resultó. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la razón del fin de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Hemos analizado las últimas revelaciones, los rumores, las especulaciones, y las posibles razones detrás de esta ruptura que nos ha dejado con un sabor agridulce. Como siempre, recuerden que esto es lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se filtra. La verdad absoluta, la verdad completa, como siempre, solo la conocen los protagonistas. Solo Can y Diletta saben realmente lo que pasó, los verdaderos motivos, las razones más profundas. Pero aún así creo que es importante analizar este tipo de historias, porque nos dan una idea de cómo son las relaciones en el mundo del espectáculo, de los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo los reflectores, y de cómo la fama, la presión, y las expectativas pueden afectar el amor. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por acompañarme en esta aventura de chismes y farándula. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y por supuesto mis pasiones. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Diletta es culpable? ¿Creen que hay algo más detrás de la historia? ¿Qué piensan de las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Creen en el amor a primera vista? Me encantaría leer sus opiniones. Debatamos. Compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y así, siempre estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y recuerden, la farándula es un pozo sin fondo, siempre hay algo nuevo que descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.